Génesis capítulo 20, verso 6 es uno de los pasajes más interesantes y de una extraordinaria riqueza teológica, pues en él se rompen los estereotipos religiosos y se muestra a Dios validando la brújula moral de un personaje no israelita. Es decir, se rompe con el etnocentrismo, demostrando que aún las sociedades extranjeras al pueblo de Israel pueden tener un conocimiento pleno sobre la justicia y la perfección moral. Esta lectura se da en el momento que Abraham decidió mentir, diciendo que Sara era su hermana. El rey Abimelech, rey de Gerar, la toma para su harem, pero Adonai interviene a través de un sueño para advertirle. La lectura que encontramos en este verso dice de la siguiente manera: Vayomer elav a Elohim bahalom, Gam anochi yadati ki betam lebabeja asitazot, ba echzot gam anochi otcha me jatoli, al ken lo netatija lingua elea. Y eso se puede traducir de la siguiente manera: y Elohim le dijo en el sueño a él: también yo mismo sabía que en la madurez de tu corazón hiciste esto, y también te retuve de caer en el pecado de él contra mí, por lo tanto no te dejé tocarla a ella. En la primera línea encontramos la siguiente declaración: Vayomer elav a Elohim bahalom, en donde encontramos la palabra hebrea halom, que en un sentido esencial significa el sueño o el acto de soñar. Desde la perspectiva del pensamiento hebreo, el sueño no solamente era considerado como el acto de dormir, sino que era visto como un espacio para la revelación y el contacto con lo espiritual que trasciende la existencia material del ser humano. Aunque el texto hebreo sí hace una diferencia crucial. A Abraham, quien es el heredero del pacto, el Eterno se le aparece en forma de visiones mientras él está despierto, o mediante teofanías personales. Y en el caso de Abimelech, quien se encuentra fuera del pacto, la revelación del Eterno ocurre solamente a través de los sueños nocturnos. Desde la etimología, la palabra halom proviene de una expresión que es hal, que en esencia significa cruzar a través de o pasar más allá de, en el sentido de que un sueño a veces lleva a la persona a llegar a esferas espirituales muy elevadas. Pero todo esto es coordinado y ejecutado por la voluntad divina, y no por la voluntad humana. En la Torá se establece que los sueños son el principal canal para el fluir de la profecía que ha sido inspirada e impartida por el Eterno. La siguiente línea declara lo siguiente: Gam anochi yadati ki betam lebabeja, y esto es, también yo mismo he conocido de ti, que en la madurez de tu corazón. En esta línea encontramos la expresión hebrea betam lebabeja, en donde la primera palabra es un sustantivo, tam, que en esencia significa alcanzar la madurez, estar completo, ser íntegro o ser perfecto. Es decir, es alguien que ha completado su crecimiento y ha llegado a un desarrollo pleno. También habla de la naturaleza de la rectitud y de una vida correcta. El siguiente sustantivo que encontramos en esa frase es levav, que se traduce simplemente como corazón. Pero desde el pensamiento hebreo, el corazón no se entiende como el asiento de las emociones, pues estos se encuentran en la faceta de keliyah, que son los riñones, sino que el corazón es visto como el asiento de los pensamientos racionales, de la moral y de la ética. De manera que la frase betam levabeja también significa tener una moral sana o tener un juicio correcto. Y este pasaje es muy relevante, pues en él se nos da a entender que el Eterno reconoce que los pueblos circundantes también tienen las nociones de justicia, honor e integridad. Cuando el Eterno dice Anochi yadati, está reconociendo que Abimelech tenía un corazón íntegro y actuaba en la inocencia de un juicio sano. La siguiente línea que encontramos en este pasaje dice Be'echzoch gam anochi otcha mejatoli, en donde el primer verbo es hazak, que en esencia significa retener, apartar o prohibir, y sirve para señalar que el Eterno mismo retuvo las acciones de Abimelech. En esta misma frase encontramos la expresión mejatoli, que es el verbo hatá, que significa fallar, errar o perder el objetivo,
en el sentido de cometer una falta. Mejató li significa en el pecado de él hacia mí, de manera que la frase completa se puede traducir como yo mismo también te guardé del pecado de él hacia mí. La expresión mejató indica que el pecado era cometido por Abraham, pues él había mentido de la relación marital que tenía con Sara. Y esto es muy particular porque es la primera ocasión en la que se menciona que Abraham había pecado, no siendo así en la historia paralela que aparece en Génesis capítulo 12, sino que el pecado ahora se atribuye a Abraham, pues ya se encontraba establecido firmemente dentro del pacto con el Eterno, y todas sus obras ya podían meterse a la balanza del juicio, y aquí se demostró que había fallado. La última frase que encontramos en este verso dice al ken lo netatija lingoa eleya, y esto es, por tal motivo yo no te dejé que la tocaras a ella, lo que sirve para mostrarnos que el Eterno en su poder y magnificencia puede alterar la voluntad del ser humano, poniendo límites biológicos o circunstanciales para proteger la integridad de una persona, incluso sin que ésta se dé cuenta del suceso. El ser humano es protegido por el Eterno de los malos impulsos y de sus deseos negativos.